Este martes 12 de abril de 2011 nos acompaña en periodista digital Regis Iglesias, expreso político cubano del conocido como el Grupo de 75, todos ellos detenidos y condenados durante la Primavera Negra de 2003. Tras pasar 7 años y medio en prisión por su activismo a favor de la democracia en Cuba, nuestro invitado fue excarcelado y desterrado a España en verano de 2010. Aterrizó en Madrid el 10 de agosto de ese año. Iglesias fue detenido por su actividad como uno de los principales dirigentes del Movimiento Cristiano de Liberación y gestor del proyecto Avarela, una iniciativa de recogida de firmas para promover un referéndum sobre reformas políticas en la isla. El político y activista de derechos humanos tiene una doble faceta artística que también contagia su militancia en la resistencia pacífica a la tiranía. Es rockero y poeta. Regis Iglesias, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, y gracias por invitarme aquí a Periodista Digital a compartir contigo y con los escuchas de la emisora estos minutos. Es un placer tenerte aquí, de verdad, Regis. Empecemos, recordando que hace poco más de 9 meses que usted y yo nos vimos por primera vez en el Hotel La Princesa de Móstoles, pocas horas después de que usted aterrizara en el aeropuerto de Barajas. ¿Cómo le hemos tratado a los españoles desde entonces? Pues como una familia, como uno más, con mucho cariño, con mucha solidaridad. He sentido el calor del pueblo español constantemente y me siento como en mi segunda casa. Yo cuando llegué a aquel entonces decía que esta era la patria de nuestros abuelos y conocíamos muchas cosas de esas morriñas que ellos habían trasladado a Cuba y que llegar aquí en la manera que lo hicimos con nuestras propias morriñas y con nuestros propios dolores de exiliados fue muy emocionante todo aquel momento y aún lo sigue siendo. ¿Qué destacarías de este periodo? No sé si en libertad, porque no hay libertad cuando no te dejan volver a tu casa, pero de este periodo fuera de prisión en un país donde hay democracia. Definitivamente, han sucedido muchas cosas durante estos 9 meses. Yo diría que he echado un poco de menos, un poco más de contacto con el gobierno español, que fue en definitiva quien nos trajo acá a España y con el cual no hay ningún canal de diálogo para intercambiar ideas. Existen las ONG que nos están atendiendo hasta ahora desde que llegamos, pero sí, yo echaría de menos un poco más de contacto directo y de diálogo abierto entre el gobierno español y nosotros, porque en definitiva el proceso del reconocimiento de nuestro estatus como preso político a nuestro juicio ha sido demorado según los procedimientos por los cuales lo pedimos, lo solicitamos a nuestra llegada a través del artículo 25 de la ley de asilo, que es un procedimiento acelerado que contemplaba que a los 3 meses de solicitar el asilo podían darte la respuesta y aún no nos las han dado, aunque en muchos casos nuestros de los exiliados de la primavera del 2003 se nos ha informado a través de las ONG que han sido aprobados más de una veintena de asilos, pero que esperan aún por la confirmación, o sea, por la firma del ministerio para sernos otorgados ya oficialmente. Has dicho de otra manera, este reconocimiento se tenía que haber hecho efectivo hace casi medio año y todavía no lo es. Definitivamente también ha pasado que uno de los problemas que hemos encontrado y que no ha tenido solución hasta hoy y no parece tenerla es el de los títulos, los famosos títulos con los que veníamos de Cuba nosotros y nuestros familiares. El gobierno cubano ha puesto muchas trabas en este punto y hubiéramos querido que el gobierno español, no sé, tal vez exigiera un poco más al gobierno cubano que cumpliera su parte en este asunto. Supongo que usted se refiere a los títulos académicos. Los títulos académicos, sí, efectivamente. Sí. Y Regis, sabemos que para usted, como para la inmensa mayoría de sus compañeros de destierro, fue una decisión muy dolorosa
aceptar venir aquí a España como vía para poder salir de prisión. ¿Por qué la tomó? ¿Y se ha arrepentido en alguna ocasión de haberla tomado? En primer lugar, yo tomé la decisión de quedarme. Cuando Monseñor Ortega, el cardenal Jaime Ortega Lamino, me llamó a la prisión, yo le dije que no iba a viajar al exterior, que prefería quedarme en prisión por mi compromiso con la causa de la lucha por los derechos del pueblo cubano. Pero mis hijas fueron mi Troya, siempre he dicho esto, porque es así. Cuando ellas se enteraron que yo publiqué, o sea, cuando se hizo pública mi decisión, pues poco más que la sorprendió mucho y que tenían ganas de estar conmigo después de 7 años y medio y después de estar 22 años de suscritas a una persecución por causa de mi militancia en el movimiento cristiano liberación y de vivir en medio de unas condiciones materiales, digamos, estrechas, porque yo fui expulsado de mi empleo en 1991 y bueno, todos los cubanos que deciden dar el paso de incorporarse a la lucha cívica, o generalmente lo primero que pasa es que son expulsados de sus empleos. Y bueno, pues no me arrepiento porque la decisión de estar con mis hijas es una decisión personal que había postergado por muchos años, por 2 décadas. Y por otro lado, lo único que sí lamento es no poder estar hoy junto a mis compañeros de lucha en Cuba, en La Habana, o en Santa Clara o en Santiago de Cuba, trabajando por esos cambios. Bueno, trato de ser lo más útil que pueda desde acá para ellos allá y por la causa de la libertad de Cuba. Me imagino que hay un compañero muy especial para usted, del cual hablaremos más tarde, que es el presidente del Movimiento Cristiano de Liberación, Osvaldo Payá. Sí. También le quería preguntar, hay quien sostiene que con las últimas excarcelaciones y el último avión fletado con presos camino a España, que ya llegaron, se cierra el capítulo terrible de los presos políticos en Cuba. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Yo no creo que se cierre de ninguna manera porque en primer lugar todavía guardan prisión muchas personas en Cuba por razones políticas, por defender los derechos humanos. Creo que las excarcelaciones, el proceso de excarcelación que ha tenido lugar hasta las últimas semanas, por lo menos los que habíamos ido a prisión, el grupo que había ido a prisión en el 2003, los 75 que habíamos ido a prisión en el 2003, los que se han quedado en Cuba les ha sido otorgada esta supuesta libertad como una libertad extrapenal, o sea, como si fueran personas enfermas que van a la calle a recuperarse un poco su salud y al cabo del año pueden regresar a prisión o en cualquier momento pueden regresar a prisión, como acaba de suceder con nuestros hermanos Félix Navarro y Iván Hernández Carrillo, que han sido detenidos por unas horas, ya han sido puestos nuevamente en libertad, pero fueron los últimos que salieron y fueron los primeros que han vuelto a pisar una comisaría y un calabozo después de su liberación. En el caso nuestro no hemos sido liberados, a nosotros no se nos entregó una carta de liberación, a nosotros se nos trasladó de las celdas de las prisiones donde estábamos, en medio de un dispositivo de seguridad muy aparatoso, al aeropuerto. Allí no pudimos ver a nuestros familiares que dejábamos en Cuba, nos encontrábamos con los que iban a viajar con nosotros y bueno, no se nos dio ningún documento donde se nos dijera que estábamos libres o que habíamos sido amnistiados, ni nada por el estilo, simplemente se nos dio un pasaporte para salir del país. Y esas celdas de las que hablaba usted, que les trasladaron al aeropuerto, ¿cómo eran? ¿Puede un español imaginar cómo es una celda en la que se recluye a un activista político de derechos humanos en Cuba? Bueno, pasamos por distintos regímenes. En Cuba el régimen penitenciario tiene distintas fases. Y nosotros estuvimos desde celdas tapiadas al principio, un espacio muy reducido, con un hueco en el piso, en el suelo, para las necesidades fisiológicas, para todas las necesidades fisiológicas.
sin luz, llena de fétidas, los, infectadas de mosquitos y de cucarachas, de ratas. Luego nos trasladaron a compañías, le dicen, unas especies de, de albergues, no son albergues, son unas compañías, se le llaman a unos locales que en donde un poco más amplio, pero no tan amplio como para vengar a la cantidad de personas en las que llevan allí, junto a 50 y tantos presos comunes, y que en algunos casos hasta 200 presos comunes en un lugar como este, en donde, bueno, había que estar conviviendo con personas que estaban allí por delitos diversos, desde asesinatos hasta, no sé, hasta proxenetismo, no sé, ladrones, de todo tipo de crápula social que siempre existe, con sus costumbres o sus malas costumbres, y en medio de una tensión terrible, porque la policía política en muchos casos los empleaba como delatores y vigilantes nuestros. Yo honestamente debo decir que tuve la suerte de que mi contacto con los presos comunes eh, transcurrió en medio de, no vamos a decir que tranquilidad, en medio de una tranquilidad relativa, pero siempre tuve respeto y siempre tuve la consideración de estas personas a las que constantemente también yo debía defender de los abusos que cometían contra ellos los miembros de la policía dentro de la prisión. Y entonces, bueno, es un poco complicado, pero bueno, gracias a Dios se sobrevive a eso, y si tienes la fe de la convicción de que estás por una causa justa en ese lugar, pues eso te fortalece y te da ánimos para continuar y enfrentarte a cualquier contrariedad que surja por el camino. Y ahora volvamos a un nombre que ya ha salido antes, Osvaldo Payá. El presidente del Movimiento Cristiano de Liberación fue uno de los demócratas, uno de los opositores que se reunieron hace unos días con el expresidente de Estados Unidos, Carter, en La Habana. ¿Puede decirnos qué le ha contado a usted o a otros miembros de su movimiento, como puede ser Carlos Payá, sobre aquella reunión? Bueno, Osvaldo Payá hizo pública la demanda que le hizo al presidente Carter. Osvaldo le explicó al expresidente norteamericano que el Congreso del Partido no era la solución a los problemas cubanos, pero el Congreso del Partido Comunista de Cuba, que luego de casi 2 décadas se va a celebrar nuevamente, le dijo que la solución para los problemas cubanos la tenían todos los cubanos, no el partido que había creado el problema no iba a ser la solución al problema, ni el Congreso de ese partido iba por arte de magia a recuperar el prestigio que ha perdido durante 52 años de dictadura. Pero fuimos más que críticos, positivos, en el sentido de que Osvaldo le ha presentado el documento Todos Cubanos, una hoja de ruta para la reconciliación y el cambio, en el cual, bueno, pues una vez más se llama a demandas que toda la oposición dentro y fuera de Cuba está de acuerdo con ella, como son, por ejemplo, el respeto a la libertad de expresión y asociación, el respeto a los derechos humanos, la libertad de los prisioneros políticos, y en medio de este ambiente de reconciliación, fomentar una campaña de elecciones libres que elegiría, no sé, una nueva asamblea constituyente de la cual democrática, de la cual, bueno, se podría redactar una nueva constitución y iniciar ya un nuevo periodo en la transición. Muy vinculado a estos pasos los que usted me habla, a usted y como a gran parte de los miembros del grupo 75 le tuvieron por su actividad y el papel que jugó en el proyecto Varela. ¿Puede explicar brevemente en qué consiste y si aún sigue vigente? Precisamente el proyecto Varela, como tantas iniciativas del Movimiento Cristiano de Liberación desde 1988, han estado encaminadas de la ley a la ley, tomando un poco de la experiencia española, aunque en el caso de Cuba nosotros no vamos a esperar
porque sea el poder el que empieza a respetar la ley. En el caso nuestro es el pueblo, el que sea lo que vamos al pueblo para que el pueblo a través de la ley empiece a demandar respeto a la ley y obliga a ese gobierno ilegal que tiene una ley que ni él mismo respeta, pues ir a esa ley y a partir de esa pequeña ley, esa contradictoria ley, lograr la ley de los derechos. Esto es lo que proponía el proyecto Varela en 2002, respaldado por más de 11.020 cubanos, libertad de expresión y asociación, amnistía para los prisioneros de conciencia, libertades económicas para los cubanos, una nueva ley electoral y bueno, elecciones libres 6 meses después de haberse realizado el plebiscito por este proyecto Varela. La reacción fue brutal contra nosotros, pero como ahora en Cuba todavía las causas como en Cuba no hay libertad de expresión ni de asociación, los cubanos no tienen libertades económicas, no están las leyes que llevan a prisión a las personas por motivos de conciencia siguen vigentes, como todavía la ley electoral es excluyente y como no hay elecciones libres, pues sigue vigente el proyecto Varela definitivamente. Porque a usted le detuvieron por participar en el proyecto Varela, pero ¿cuáles fueron los cargos por los cuales, digamos, oficialmente? Las infamias con las que nos llevaron a juicio fueron actos contra la integridad territorial y la soberanía nacional, que comprendía, esto es una ley redactada originalmente desde tiempos de la colonia, que va desde 6 años de prisión hasta pena de muerte. Y bueno, las penas fueron de 6 a 28 años en el caso de nosotros. Parece que recoger firmas para pedir que haya elecciones no es un acto contra la integridad de ninguna patria. Bueno, pero es un acto de soberanía popular y esto es lo que temen las dictaduras y las tiranías. Y definitivamente, pues ellos sabían, el régimen, a pesar de las contradicciones y de las manchas que le han querido ver como decía Martí, los necios que son los que quieren ver las manchas solo del sol, los que han querido ver manchas en el sol no han sido, o sea, los que han querido ver los defectos que puede tener el proyecto Varela no han sido tan suspicaces como el régimen cubano, que sí se dio cuenta que a través de este tipo de iniciativas, a través de este tipo de proyectos, pierden el poder. Siguiendo con el Movimiento Cristiano de Liberación, ¿qué es el proyecto Heredia que ustedes han lanzado recientemente, en los últimos meses? El proyecto Heredia es casi que un complemento del proyecto Varela, porque el proyecto Varela son los derechos del pueblo cubano a construir una sociedad más justa, a darse nuevas, mejores leyes. El proyecto Heredia es la parte que le faltaba al proyecto Varela. O sea, para votar el proyecto Varela se necesitaba ser ciudadano cubano, vivir dentro de la isla, también para el proyecto Heredia, o sea, para hacerlo proyecto de ley legal dentro de los términos del régimen cubano. Y vamos a recordar que ya el proyecto Varela ha sido votado, ha sido firmado por más de 25.000 cubanos desde que nosotros caímos en prisión. Pero en el caso del proyecto Heredia, debemos decir que los cubanos, para quien no lo sepa, cuando salen del país no pueden regresar a él, a no ser que el gobierno cubano le dé un permiso de entrada a su propio país, con una visa para entrar a su propio país. Los cubanos no pueden residir dentro del propio territorio nacional en el lugar que escojan, porque Cuba está llena de lugares que le llaman zonas congeladas, que son las zonas que el gobierno, los jerarcas del gobierno se han abrogado como sitios de residencia apartados de la chusma proletaria. Y entonces, bueno, estos representantes, estos máximos líderes del comunismo viven como los mayores burgueses que puedan haber en cualquier república bananera de Centroamérica o de Latinoamérica, con la diferencia que en estas repúblicas cualquier ciudadano puede, digamos, aspirar a tener una expectativa de vida, un sueño de vida en el cual mejorar su propia situación personal en Cuba, ¿no? Y también el proyecto Heredia tiene esto, que tiene la anulación de
de estas medidas draconianas que cuando un cubano sale de Cuba pierde todas sus propiedades, desde una casa, un automóvil, a una cuchara y un tenedor no sé, como una presilla para colgar la ropa cuando se va a lavar, todo lo pierde. Entonces, bueno, estamos pidiendo con este proyecto Heredia que se respeten los derechos estos derechos de los cubanos, que se les permita viajar libremente, salir y entrar a su país libremente, que se permita el regreso de todos los exiliados, y creo que esto es una cosa que nos toca a más de 2 millones de cubanos que estamos dispersos por el mundo, que es nuestra diáspora, y que necesita participar, como no solo estos más de 25.000 cubanos que están reclamando los derechos dentro de Cuba, sino esos más de 2 millones de cubanos que estamos fuera de Cuba ya desterrados y sin derechos a entrar a nuestro propio país. Ahora vamos a hablar de algo que creo que a usted le va a gustar. Como rockero que es, usted no podía más que implicarse activamente y jugar un papel importante en el lanzamiento de un disco muy especial. Este es en realidad el nombre del disco, un disco muy especial. Es un disco en el que participan artistas españoles y cubanos de fuera y yo creo que es muy importante de dentro de la isla, como son Raudel y Porno para Ricardo. Entonces, me gustaría que usted explicara qué buscan con esta iniciativa y por qué merece la pena que alguien en España o en cualquier otro país, en Nueva York, compre este disco. Bueno, el disco no es de rock, pero bueno. Bueno, pero es música y usted es un músico. Bien, no, me gusta mucho el disco, por supuesto. Y se lo recomiendo a todos que lo compren, sobre todo porque es un esfuerzo solidario de, como bien dices, todas estas personas, todos estos músicos españoles, cubanos, entre los que están Alejandro Sanz, Paquito Rivera, Luis Cobo, Celia Cruz. Los derechos los ha cedido su representante, el representante de la fundación. Está Gloria Estefan y Emilio Estefan, está Paquito de Rivera, decía Nacho Cano y Willy Chirino y Albita Rodríguez, en fin, una serie de artistas cubanos del exilio y de dentro de Cuba, Raudel y Gorky, por supuesto, que bueno, que han unido su arte, su música, en primer lugar para ayudar a sus hermanos desterrados. Esto fue una iniciativa, voy a hacer la historia de cómo surgió, ¿no? Estaba sentado Carlos Payá, también había una canción de Carlos y Osvaldo Payá, que la letra es de Osvaldo y Carlos, y también la han cedido a este esfuerzo solidario. Oscar Gómez, que es uno de los productores musicales cubanos desterrados más importantes, ha ganado 4 o 5 Grammys como productor, sentado con Carlos y ante la petición de Osvaldo desde La Habana de que encontraran maneras de apoyar a los que estábamos llegando, a los prisioneros de conciencia del grupo de los 75 que estábamos llegando a España, a ver qué se podía hacer por nosotros, ¿no? Que recuerda que llegábamos con mucha familia, todavía siguen llegando con mucha familia, niños pequeños, que pese a las atenciones primarias que han tenido por parte de las ONG, hay detalles que escapan. Hay personas que aquí detrás de esto ha estado el esfuerzo de muchos españoles solidarios, Natalia Belusova, Leticia Lombardero, el padre Pablo, y muchas personas de buena voluntad han tenido que llegar a los hoteles o al hostal donde están los refugiados cubanos a llevar unas cajas de leche o de chores para niños, no sé, de sabanitas, de cunas, en fin, cosas alimentos que las ONG no han conseguido, no han tenido posibilidades de hacerlo o no han querido hacerlo, no sé exactamente cómo ha sido, pero el caso es que teníamos este problema y había que resolverlo. Y bueno, Oscar cogió el teléfono, llamó a Andy García, le propuso la idea y a los 10 minutos Andy estaba confirmando su participación, Gloria Estefan, Emilio Estefan, Willy Chirino, Alejandro Sanz, y esto que surge como un esfuerzo solidario para apoyarnos a nosotros, a los prisioneros de la primavera del 2003, se convierte, va más allá y se convierte en un gesto solidario con todo el pueblo de Cuba. Usted es parte de estos artistas que le están diciendo al pueblo de Cuba,
estamos con ustedes, estamos con los hombres que han defendido los derechos que ustedes tienen por ser hijos de Dios y por ser seres humanos, y, y, y vamos a estar presentes cada vez que Cuba nos necesite. Habría que explicar que todos los derechos van dedicados a ustedes. Exactamente, han sido cedidos gentilmente por los autores, en el caso de este disco, para estas canciones, que el producto de las ventas sea recogido para los fondos que el CAIP, por ejemplo, el CAIP es el destinatario de esto, del producto de la venta de los discos, porque el CAIP, que es el Comité de Apoyo Internacional Proyecto Varela, es el que ha estado prestando también o gestionando o coordinando toda la ayuda desde el primer momento, desde una camarita fotográfica, un teléfono que se necesitaba cada vez que iba llegando cada uno de los prisioneros. Bueno, tú recuerdas porque tú estabas allí, también fuiste de estas personas que ayudaste. Y bueno, el CAI sin recursos hizo esto, y bueno, era momento de que se pusiera en sus manos este esfuerzo para poder, digamos, paliar un poco la situación y poder dar algún tipo de ayuda un poco más desahogada. Todavía no hemos tenido los resultados de esto, debo decirlo, pero bueno, esperamos que siempre vaya a contribuir definitivamente a una mejor calidad de la ayuda que se pueda prestar a cada uno de los prisioneros de conciencia de la primavera del 2003. Si no me equivoco, el disco se puede adquirir aquí en España en grandes superficies y en tanto en España como en el resto del mundo a través de iTunes. iTunes se puede conseguir en el Corte Inglés, en Carrefour, y en Cuba se podía adquirir de manera gratuita, bajándolo directamente de internet. Podían los cubanos dentro de la isla, lo que esto ha sido bloqueado. Esta por aquí ha sido bloqueada la cosa. Me ha dado pequeños problemas. Sí, esto era lógico. Quería preguntarle también que usted, como hijo de un corresponsal de la agencia de prensa oficial cubana, Prensa Latina, vivió varios años en China. ¿Cree usted posible y aceptable que la dictadura comunista cubana tome un camino de reformas económicas sin cambios políticos similares al que han emprendido desde hace años el gigante asiático? Yo no sé si será posible o si estará en la mente de los que están ahora de la Junta Militar Cubana, pero totalmente es inaceptable para nosotros, para el pueblo cubano, para los demócratas cubanos, que se venda el futuro de nuestra nación de la manera que lo está tan oprobiosa como es tomar como modelo la sociedad china, donde una casta en el poder lleva desde mediados del siglo pasado marginando a la población civil. Es inaceptable para nosotros que este comunismo salvaje chino sea importado a Cuba. Es inaceptable no solo que el comunismo salvaje de China sea importado, sino el comunismo, el neozarismo salvaje de Rusia, donde estos jerarcas del partido, de la policía política, se han quedado con todo el poder económico, dejando marginados y en un estatus un rezago al pueblo, han dejado rezagado al pueblo de sus derechos económicos, y estas mafias del poder han controlado todo como controlaban antiguamente desde el punto de vista militar en la nación. Pues están haciendo lo mismo con sus pueblos ahora, que son los grandes capitalistas. En Cuba no vamos, ni queremos esto, ni vamos a permitir esto. Por eso es que le temen tanto iniciativas como el proyecto Varela, como el proyecto Heredia, como la solicitud de referéndum, porque van a la raíz del problema, que la raíz del problema en Cuba es que el pueblo nunca ha tenido voz ni participación. Nosotros, a través de estas iniciativas, estamos tratando de devolverle la voz. Y bueno, ahora una pequeña, juguemos a adivinar el futuro, y retomando la primera pregunta, si aquel 10 de agosto de 2010 nosotros nos conocíamos en el Hotel La Princesa de Móstoles, ¿cuándo Regis Iglesias me irá a recibir a un hotel de La Habana, una Habana libre como el resto de Cuba? Te voy a recibir.
no te preocupes que dentro de poco te voy a ¿Cuándo? recibir. ¿Te atreves a...? Bueno, no, espérate, yo no soy tampoco un horoscopista, ¿no? Bueno. No soy, pero sí confío en que el pueblo cubano, mira, te digo algo que ya tú sabes, que es que cuando nosotros presentamos las primeras 11.020 firmas de la campaña del Proyecto Varela, éramos alrededor de 150, 140 activistas en todo el país haciendo este trabajo de recopilación, de verificación de las firmas de los ciudadanos. En estos momentos están participando el doble de estos activistas y un poco más en la recogida de firmas por el plebiscito y por el proyecto Heredia. O sea que si van al mismo, digamos, van en la misma secuencia que íbamos nosotros, un poco más, creo que el impacto va a ser mucho mayor si es que antes también las fuerzas represivas, que saben bien qué es lo que le cuesta esto, no hacen lo mismo, que hay peligro de que vuelva a suceder. De hecho, eso es lo que ha estado sucediendo, la represión contra los activistas que están en la campaña de recogida de firmas y las amenazas, las expulsiones del trabajo, han tomado preso a hijos de los activistas y los han condenado a 12 años de prisión, solo por ser hijos de unos activistas del Movimiento Cristiano de Liberación y de la campaña por el referéndum. Pero se mueve. Pues esperemos, Pronto vamos a estar en Cuba. esperemos que se mueva y que Dios pronto quiera, estemos en Dios Cuba. mediante. Y yo estoy seguro que quieres hacer un pequeño gesto, un pequeño símbolo con la mano que les gusta mucho hacer a ustedes. Pues sí, cómo no. Es el Movimiento Cristiano de Liberación. Es nuestro símbolo, es nuestra V de Victory, esta es la L de Liberación, que ha sido la característica del Movimiento Cristiano de Liberación por 22 años. Pues, Es la señal de liberación. pues muchísimas gracias, don Regis Iglesias. Ha sido un placer tener aquí en Periodista Digital y esperemos que algún día Periodista Digital pueda entrevistarle en Cuba, y que tenga su corresponsalía allá también. Y que pasemos por el malecón y otros sitios de aquella preciosa ciudad que es La Habana. Seguro. Gracias, Antonio.